Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Spoiler. Hoy tenemos invitado que ahora os presentaré, porque hoy vamos a hablar de un tema que creo que es bastante relevante, sobre todo cuando empiezas o arrancas un negocio y que siempre surgen muchas dudas, que es la elección del nombre de la marca y del dominio, que son dos cosas que van de la mano. Es una de las primeras decisiones que tenemos que tomar. En muchas ocasiones la inexperiencia nos hace tomarlas mal y aunque puedes pensar que son elecciones insignificantes, después hay veces que una mala elección te das cuenta de los errores que te va conllevando en el transcurso del negocio. Nombres que no son fáciles de pronunciar, pues por ejemplo, o nombres que tienen connotaciones negativas en otros países, como en mi caso de Mitsubishi Pajero, que tanto se habló en su día, ¿no? Y bueno, yo sé de naming porque me dedico al branding, pero de dominios no sé, entonces para eso he traído aquí a un experto en ello, que es Lorenzo Otero, que es responsable de soporte técnico de la empresa Dina Hosting, que ya os sonará porque son patrocinadores de este podcast, así, y además son el proveedor que yo uso para todas mis webs. Así que es un placer tenerte aquí, Lorenzo. ¿Qué tal estás? Hola Ignacio, encantado de estar aquí y hablar un reto de dominios, que como tú dices, a veces puede ser lo que condicione todo nuestro proyecto muchas veces, ¿no? Entonces es Eso es. interesante seleccionar bien el dominio. Eso es. Hoy vamos a hablar de qué cosas hay que tener en cuenta para seleccionar bien el dominio, para seleccionar bien el nombre, de cómo contrastar todo esto. Creo que ese contraste de branding y la parte tuya más técnica va a ser muy importante. Voy a empezar yo, por mi parte, explicando un poco qué es el nombre brevemente, que aunque suene muy obvio, porque más allá de lo que es, el nombre muchas veces es el primer contacto que puede tener un cliente con tu marca. Piensa que si no está viendo nada visual y el primer contacto es por teléfono, por ejemplo, cuando llamas a un cliente a puerta fría, el primer contacto es simplemente sonoro y ahí solo va a escuchar el nombre. Entonces, quieras que no, el nombre ya puede ser parte de una identidad y es importante que las connotaciones y lo que expresa tenga sentido con tu marca y que no dé problemas, que sea funcional, porque aquí podemos ver casos, os decía antes de Mitsubishi Pajero, pero casos como el de Schweppes, empresas tan grandes como Schweppes, Häagen-Dazs, que son marcas que en sus inicios tuvieron muchísimos problemas para que la gente supiera pronunciar bien el nombre y tuvieron que hacer unos esfuerzos enormes por inculcarle a la gente cómo se pronunciaba. Pero claro, esas marcas tenían algo que no mucha gente tiene, que es tiempo y dinero. Y la mayoría de los que emprendemos no lo tenemos. Entonces, me gustaría que, Lorenzo, que contases primero por tu parte qué es el dominio, que lo dicho, aunque habrá gente que lo sabrá, otros igual están empezando y van más perdidos. Y luego que me digas qué opinas tú también de todo esto, de en esos primeros pasos, qué importancia es el nombre para luego elegir el dominio. Hace muchos años, con el caso de las .com, veíamos que el dominio muchas veces era el nombre de la empresa. Ahora está habiendo también ese boom del tema cripto y muchas empresas también se llaman .eth o todos estos dominios. Entonces, ¿qué parte de importancia tiene el dominio en el nombre y qué es? Sí, a ver, el dominio, podemos decirlo de forma sencilla, es el registro en Internet de tu nombre, de tu marca personal. Todos los dominios, y esto es importante que a veces no queda claro, todos los dominios técnicamente funcionan exactamente igual. Así que por esa parte no nos tenemos que preocupar cuando Vale. vayamos a seleccionar un dominio. Da igual que sea un .com, un .es o cualquier otro tipo de dominio. Funcionan exactamente igual. Por lo tanto, solo nos tenemos que preocupar realmente del nombre, de lo que queremos expresar con ese dominio. Como tú decías, ¿no? En un principio los .com eran como todo era .com, ¿no? Incluso había las famosas empresas .com, ¿no? En su momento. Ahora hay multitud de extensiones distintas. Cuando hablo de extensiones, es importante que la gente tenga en cuenta, para aquellos que se acercan por primera vez a registrar un dominio, que los dominios, digamos, tienen dos partes. Tienen una primera parte que es tu nombre, lo que tú puedes elegir dentro de unas pequeñas reglas que sí hay que tener claras, pero puedes poner casi cualquier cosa.
van a tener siempre un punto, eso es así, y luego una extensión. Y la extensión la puedes elegir, pero solo dentro de las que existen, de las que están registradas, de las que se permiten utilizar. Evidentemente ahora mismo hay 400 o 500 extensiones distintas que se pueden utilizar sin ningún problema y va a depender tu nombre y tu extensión. Y la extensión ahora ya realmente muestra algo más a nivel de marca. Estamos hablando de que ya nos hemos olvidado un poco del .com, del genérico, que se sigue utilizando y evidentemente es mayoritario en la mayor parte de empresas y de marcas, pero luego ya podemos afinar un poco más nuestra marca. Hay dominios territoriales, el .es, el .gal para Galicia, el .eus para Euskadi, el .cat para Cataluña. Los hay ya como de negocios, el .business. Los hay más internacionales como el .eu para la Unión Europea o ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí que ya podemos afinar un poquito más lo que nosotros estamos buscando de la marca. Nos da, digamos, jugar con esas dos opciones. Nuestro nombre, que ahí lo podemos elegir y como tú dices, hay que tener también muy claro lo que queremos mostrar. Y luego la extensión, que podemos hacer algo muy genérico, pues porque el proyecto así lo pide, o si no, ya podemos utilizarla para centrar nuestra marca. El ejemplo más claro es utilizar un dominio territorial, ¿no? Que son pues, los referentes a países, pues .es, .fr de Francia, .de de Alemania, en la cual ya va a dar, digamos, ya va a dar esa imagen de es algo para España o es algo para Francia o Alemania. Ya va a centrar, digamos, nuestra imagen de marca. Esa es quizá lo básico para entender lo que es un dominio. Un nombre, el que quieras, dentro de una serie de reglas y una extensión que nos va a permitir o ser muy genéricos, digamos, tampoco va a mostrar nada, un .com es absolutamente genérico, tampoco igual de lo que sea la página, o ya centrarnos un poquito más en nuestro objetivo, que seguramente, y tú lo sabrás mucho mejor, a nivel de branding, de marca, puede ser también muy interesante Sí. ya filtrar Sí. esos pequeños, no filtrar, sino ya que la primera imagen que se vea, aunque no nos conozcan, ya sepa un poco de qué va, o por lo menos es algo español, es algo incluso gallego, catalán, en fin, ese tipo de Sí, o cosas. incluso lo que decías, ¿no? Antes del business, pues también ahora tienes También, tienes el punto design, tienes el punto estudio, o sea, puedes hacer que la extensión del dominio ya efectivamente, forme parte de tu descripción como negocio y es sí. muy interesante. Incluso jugar un poco con la extensión, lo que decías Hmm. antes de los nombres, ¿no? Por ejemplo, la extensión .eu, que es de la Unión Europea, que en teoría es territorial, pero es que en muchos idiomas .eu ya tiene su propio significado. Entonces, pues jugar con esas extensiones Sí, o la .me, que también es muy sí, utilizada, ¿no? Que mucho entonces para también, portfolios pues, personales y para tal. portfolios personales y ese tipo de cosas. O el .dev, que se lanzó hace poco De para developer. desarrolladores, para developers. Entonces ahí ya puedes centrar mucho tu trabajo. Evidentemente, ya el proyecto ya te dirá un poco cuál es tu extensión que quizás se ajuste más. Que, Vale. que también es importante una cosa, no tienes que quedarte con un solo nombre de dominio. Eso lo podemos hablar. Quizá a lo mejor Sí, sí, sí. suena un poco raro, pero plantéate que a lo mejor te interesa tener varios dominios, Claro. porque no solo para proteger tu marca, sino porque tienes diferentes objetivos, diferentes targets a la hora de trabajar y entonces puedes tener uno muy genérico, puedes tener uno territorial, puedes tener uno ya muy específico como un punto estudio, un punto ETH, como comentabas antes. Y esos dominios, pues luego trabajar con ellos pues, para que según quien escriba el dominio, pues vea una cosa o vea otra, pues para mostrar el proyecto. Eso también puede ser muy interesante a la hora de trabajar con dominios. Claro, supongo que el caso más típico que te refieres es para los e-commerce, ¿no? Pues si vas a vender en varios países, ya de tiradas te compras Por supuesto. .es, .de, .fr, el e-commerce, si trabajas de forma internacional, digamos, la recomendación básica sería tener los registros para cada país, porque la gente de ese país va a esperar tener esa extensión de dominio. Claro que puedes trabajar con subdominios, ¿no? Lo que vemos de tienda.midominio.com, pero ya da más no es confianza lo al otro. mismo. Claro, da más confianza al otro. Ya no es lo mismo, ¿no? Pero sí, se puede. De hecho, sería una recomendación muy útil
evidentemente para proyectos que así lo pidan, ¿no? Que tener que Sí. trabajar con diferentes países, pues es una recomendación muy interesante, desde luego. Y tampoco es tan complicado, evidentemente. Ya, ya. Luego Mm, hablaremos de esa parte de la extensión, pero me ha llamado la atención que has dicho, la parte de antes de la extensión, que es la mm, que nosotros podemos elegir, y tú mm, decías, teniendo en cuenta ciertas reglas, yo quiero hablar desde el punto de vista mío del branding, mm, lo primero, ¿no? Porque también estamos mm, hablando, cuando eliges un nombre, tipos de nombres que hay, se clasifican más o menos en, puedes elegir un nombre descriptivo, pues por ejemplo, cuando el nombre describe a lo que te dedicas. Por ejemplo, Airlines, cuando es una compañía de vuelo. Puede ser un neologismo, cuando, por ejemplo, dices Bocadelia, que es boca más delicioso. Puede ser un nombre abstracto, cuando realmente el nombre no expresa la actividad. Por ejemplo, Yoigo. Yoigo no expresa absolutamente nada. Algo sugerente, cuando, por ejemplo, ya tiene una parte de descripción. Por ejemplo, Iberia Express. O algo evocativo, cuando, por ejemplo, tenemos una raíz conocida y construimos luego algo nuevo, como por ejemplo era el caso de Bankia. Y luego, por último, tenemos nombres asociativos, que es cuando nos describe algo de una forma mucho más conceptual. Pues, por ejemplo, Champion o ese tipo de nombres que no están expresando la actividad de la empresa, sino un concepto más de marca. Claro, aquí yo entiendo que un nombre descriptivo estará más cotizado, porque entiendo que será más difícil de pillar, pero no lo sé. Entiendo que a lo mejor cuando te planteas ya elegir un nombre de una marca, debemos pensar a lo mejor en nombres abstractos porque va a ser más fácil que esté libre o qué tipo de cosas nos puede hacer que sea más fácil luego encontrar la extensión que queremos. Y también esas normas básicas que decías antes, ¿qué tipo de reglas hay para esa parte de antes de la extensión? Sí, a ver, voy a complementar un poco lo que tú comentabas, ¿Sí? porque lo que comentabas de descriptivos, Hmm. abstractos y demás, es, digamos, lo primero que piensa alguien, aunque sea de forma inconsciente, ¿no? ¿Cómo quiero llamarle a mi proyecto? Eh, lo que sí hay que tener en cuenta y es que realmente los dominios, aunque hay muchos registrados, es bastante sencillo encontrar un dominio no registrado, siempre y cuando tenga una serie de caracteres, una serie de palabras relativamente largas. Es decir, la combinación de letras no sea, pues no sé, claro, si quieres registrar billetes de avión, pues lo más seguro es que ya esté cogido. Pero si Eso quieres es. registrar busca billetes o en vez de billetes busca pases gratis, no sé, ese tipo de cosas siempre puedes jugar un poco con tal. ¿Qué ocurre con los dominios? Que a mayores de seleccionar, digamos, un poco el enfoque que queremos darle al dominio, también debemos tener en cuenta algunos detalles. Uno, eh, no puede ser un nombre demasiado largo. ¿Por qué? Porque pensemos que al final alguien, nuestros visitantes, nuestros usuarios, nuestros clientes, van a tener que escribirlo en algún momento. Evidentemente lo pueden buscar en Google, pero al principio van a tener que escribirlo. Hmm. Entonces, si es muy largo, ya se hace difícil escribir. Intentemos reducirlo. Como anécdota, en su momento yo vi algún dominio que tenía más de 60 caracteres. Te O iba sea, a preguntar si te iba a hazte una, preguntar que lo hazte una idea de lo que puede ser 60 Joder. caracteres. Porque, bueno, pues era un poco una combinación un poco, bueno, yo voy a venderte papel de Sí. no sé qué. Era un A poco nivel técnico exagerado. no hay límite, No, entiendo, ¿no? sí, no hay límite. Todos los dominios tienen una limitación tanto por arriba como por debajo. Es decir, no pueden Vale. ser menos de determinados caracteres ni pueden ser más de determinados caracteres. Normalmente andan, depende ya de cada dominio, pero mínimo, pues 64 caracteres, quiero decir. O sea, Ya. nadie va a utilizar 60. Hombre, lo puedes hacer, pero no es lo más recomendable luego para trabajar con el dominio. Eh, Luego, pequeños normalmente tienen una limitación de 3 caracteres. Hay algunos Vale. que permiten 2, pero como mínimo 3 caracteres. ¿Qué ocurre? Que prácticamente todas las combinaciones de 3 caracteres, sobre todo en los dominios más conocidos, Hmm. van a estar registradas. Bien en uso o bien por empresas que lo registran para luego revenderlos, ¿no? Que también existe ese tipo de empresas. Por lo tanto, nos vamos a tener que mover en un rango entre 3 y 60 caracteres. A lo mejor 8 o 10 caracteres, tampoco una palabra, digamos, sería más que suficiente. Lo que tú decías antes, tiene que ser fácil de escribir. No puede haber dudas.
Ni Bs, ni Vs, ni Hs, ni Hs mudas al principio, ni combinaciones de vocales que a lo mejor tienen dudas, estas IU o I, que a veces alguien puede tener alguna duda. ¿Por qué? Porque si lo escribe mal, no va a ver tu página web, con lo cual ya de por sí puede ser un problema. Entonces, que sea fácil de escribir, lo que comentabas, ¿no? Normalmente la primera vez te lo comentan por teléfono o en persona o tal. Entonces, debes de ser fácil de recordar también, o por lo menos que se pueda recordar de una forma sencilla, pero al mismo tiempo fácil de escribir. Y a veces no es lo mismo. No, podemos recordar una marca de forma muy sencilla, pero luego escribirla no es tan sencillo. Un ejemplo que podemos dar ahora, Google. Google no es tan sencillo de escribir. Sí, sí, sí. Pero Google tiene un montón de dominios registrados, se lo puede permitir, con variaciones sobre Google. De hecho, si lo pruebas, pues ves que aunque lo Ah, sí. escribas muy, muy mal, al Te final lleva a Google. siempre te lleva a Google, ¿no? O por lo menos el navegador te dice, querías escribir Google, ¿no? Pues te lleva a Google. Pero bueno, es un caso muy concreto. Pero no muy pequeños, no muy grandes tampoco, que sean fáciles de decir o de hablar, fáciles de escribir. Y sobre todo una parte importante, recordemos que el dominio no solo va a estar asociado a nuestra página web, que es digamos la primera idea que tenemos, va también a estar asociado, o sería muy interesante que estuviera asociado a nuestro correo electrónico. Por lo Eso es. tanto, cuando alguien nos envía un correo electrónico, ya no tiene a Google para buscarnos, tiene que escribirlo a la primera y bien, porque si no, o se rechazará el correo, o nunca llegará a destino, o en fin, ese tipo de cosas. Entonces también es bueno plantearnos ese tipo de cosas, ese tipo de. Es fácil de escribir en un correo electrónico, porque muchas veces pues le daremos a lo mejor pues una tarjeta en cualquier evento, ¿no? Pues te damos una tarjeta y pongo mi correo electrónico, pero al final me lo voy a tener que escribir en algún momento. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Otra parte, también caracteres especiales. La ñ, la cecerilla, las tildes, ¿se pueden utilizar? Sí. Técnicamente no hay ningún problema. Se pueden registrar desde hace muchos años, se pueden utilizar sin ningún problema. Pero una persona que está escribiendo un correo electrónico no tiene por qué tener la ñ en el teclado. Aunque parezca un poco. No, sí, 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 puede ser de otro país. Sí. Puede ser de otro país. Entonces, ¿podemos registrar un dominio con ñ? Sí, por supuesto, sin ningún problema. Lo ideal, pues posiblemente lo que decíamos antes, lo registramos con ñ, pero también lo tenemos sin ñ, pues para Para que no haya problemas. no haya problemas. Claro, Es al un final lo poco. que quieres es que llegue la gente a tu web y eso Eso es, tienes que eso, tenerlo claro. eso es clarísimo. Pónselo Es decir, fácil. lo más fácil posible. Creo que los dos hemos visto casos de si no escribes a la primera la página web y no la ves, Te vas. Sí, sí. busco otra distinta. Claro, Me da claro. un Es poco que igual. con la competencia que hay hoy en día, el cliente al final no va a estar perdiendo el tiempo si se lo pone difícil en encontrarte. Yo me Mm, acuerdo cuando lo que has dicho del caso de Google, de que sea recordable mm. pero a la vez fácil pronunciable, a mí me pasó, con la primera empresa que hicimos, se llamaba Flip and Flip y recuerdo que para cuando estábamos diseñando el nombre, hicimos varias encuestas a gente. Y para ver si era memorable, lo que hicimos es, teníamos un listado de nombres, fuimos haciendo una selección, un filtrado, y llegamos a un punto en el que teníamos 3. Encuestábamos a mucha gente y a la semana, por sorpresa, sin avisarles, les volvíamos a preguntar de qué nombre se acordaban. Y recuerdo que en ese momento Flip and Flip era el nombre que todo el mundo recordaba, yo creo que por la repetición de Flip and Flip. Pero Sí, después lo elegimos porque era muy memorable y nos pasó un poco como a Google, que luego lo de deletrearlo bien y que la gente lo supiera escribir no era tan fácil. Cuando, por ejemplo, lo típico del correo que has dicho es que me he acordado sí. perfectamente. ¿Cómo es tu correo? Ignacio@flipandflip.com. Pero flip, ¿cómo se escribe? Siempre deletreándolo. Y ahí son los fallos que cuando empiezas, a lo mejor dices, vaya tontería, pero es que luego te acarrea muchos problemas. Claro, tú fíjate, por ejemplo, Flip and Flip es un ejemplo claro de cosas que quizá debemos de evitar, porque ese AN que hay por el medio, ¿cómo es? AND, ¿no? Lo que puede Ahí, esperar alguien, o es AN como tal. Es decir, puede haber total. gente que tenga dudas. Y Flip, aunque todo el mundo dice, pues claro, pero Flip termina en P, en T, en D. Dependiendo del acento de cada persona, lo van pronunciando de forma distinta. Es muy reconocible.
por supuesto, y todo el mundo lo va a entender, pero claro, escribirlo ya a lo mejor Sí, ya no es lo mismo. Ese tipo de cosas sí es interesante a la hora de registrar un dominio, ¿no? Tenerlo en sí. cuenta. A veces, registrar un dominio, cuando nos preguntan los clientes, le decimos que es muy sencillo, son 2 minutos, no tardas absolutamente nada y es el dominio tuyo para ti, solo para ti, nadie más lo puede utilizar en el mundo excepto tú, lo cual, al contrario que una marca, ¿no? Que tienes que registrarla a lo mejor en España y luego pues tienes que irte a otro país a registrar lo que sea, los dominios son registrados, una vez registrado solo para ti en todo el mundo, nadie más lo puede utilizar. Por lo tanto, y es muy rápido, 2 minutos, pero a lo mejor seleccionarlo sí requiere un poco más de reflexión, de prueba, de incluso pues lo que tú comentabas, ¿no? Me parece una idea fantástica lo de, mira, tengo un listado y le pregunto pues a la gente que tengo alrededor. ¿Serías Sí, capaz de escribirlo? ¿Serías capaz ahí, de acordarte de él? Si me enviaras un correo, ¿cómo lo harías? Pues mira, eso es. es una idea realmente Ese- muy interesante. que nosotros nos faltó eso, ¿no? Porque hicimos la encuesta, pero nos faltó decirle, vale, pues escríbemelo, y eso no lo hicimos, claro, hace 6 años de esta marca Claro. y teníamos más inexperiencia, Sí. pero que sí que estas cosas Mm, las decimos porque mm, es que pasan, o mm, sea, pasan en el día a día. mm, Y luego yo añadiría como esa elección de la parte antes de la extensión, que es mm, el nombre de la marca, mm. tener en cuenta también si encaja con nuestra propuesta de valor, o sea, si encaja con los valores que queremos retransmitir como marca. Que es verdad que todos al final te van a decir, ya, pero Apple, si lo traduces es manzana y no tiene nada que ver. Ya, pero bueno, Apple es un ejemplo muy concreto que ha hecho las cosas muy bien, que ha tenido mucho dinero para invertir en marca y que es una marca brutal, a pesar de que el nombre no dice nada de lo que hacen. Sí, pero no es lo habitual. La mayoría de la gente cuando empezamos, si el nombre expresa un poco a lo que te dedicas o tiene connotaciones con los valores más subjetivos de marca, te va a ayudar a construir marca y eso es algo que debes tener en cuenta. Sí, Te- sí, sin duda, sin duda. O sea, lo que tú decías, Apple es un caso muy concreto. O sí. llámala Apple o llámale HP, ¿no? O Hmm. llámale Cisco, cualquier otra de estas empresas tecnológicas. O Facebook, que Facebook tampoco es que sea Igual, sí, sí. tampoco es que sea, a lo mejor ahora mismo, si seguimos un poco lo que hablamos en estos minutos y fuera algo nuevo, ¿pondrías Facebook? Pues depende. Seguramente no. Depende, ¿no? No estaría tan claro. A lo mejor para un público inglés, ¿no? Facebook, pues posiblemente sí, podría ser algo. Pero si te vas a un público un poco más internacional o simplemente para Europa, posiblemente no lo utilizarías. Porque, pero claro, son casos muy concretos, evidentemente. Nosotros, Sí, sí, sí. cualquier persona que empiece, pues tendrá que dar ya esa imagen desde el principio, ¿no? Y a mayores, pues algo que le distinga y que se pueda trabajar con él de forma sencilla y muy rápida. Oye, cuéntanos, Lorenzo, ya un poco, o sea, imagínate que ya hemos pasado ese primer filtro, ya tenemos una lista depurada, nos hemos quedado con el nombre que queremos como marca y vamos a registrar el dominio. ¿Cómo es ese proceso primero de buscar el dominio y registrarlo? Es un proceso muy sencillo. Te puedes ir a nuestra página web, dinahosting.com, en la sección de dominios y escribes el nombre del dominio, tal cual. Eh, eh, como nota, sin 3 W. Vale, porque eso es algo Sí, no, que no. la gente piensa que el dominio también van las 3 W. No hace falta. El dominio es Tu solo nombre. ese nombre que quieres escoger. Escribes tu dominio y ya la propia página te dirá, uno, si no está registrado, te dará la opción de registrarlo con los pasos normales de cualquier otro servicio, simplemente, pues eso, pasarte al carro de la compra, registrarlo y ya está. O si está registrado, nuestra página te dará alternativas, pues diferentes extensiones de dominio que sí están disponibles respecto a ese dominio que tú has puesto. O en el caso de que sea tuyo, pero simplemente quieres trabajar con nosotros, pues te dará la opción de trasladarlo. Pero bueno, en un registro, Ujú. en el momento en que esté libre, vas a poder registrarlo prácticamente de forma inmediata y si no, pues tendrás varias alternativas para registrarlo. Mm, es más, muchas veces la recomendación es vete probando, porque a lo mejor tienes un montón de ideas que tampoco tienes muy claras y oye, si yo meto el nombre del dominio y veo que hay bastantes registrados con diferentes alternativas,
quizá a lo mejor no sea muy recomendable para mi proyecto. Cosas parecidas que a lo mejor son muy distintas en proyecto, ¿no? Uno es, no sé, yo me voy a dedicar pues a vender libros, pero resulta que justo al lado hay uno muy parecido que es .com o .biz y resulta que es una charcutería. Claro, a lo mejor tampoco nos conviene a nivel Hmm. de marca tener esa similitud, más que nada porque si la gente se equivoca va a terminar en un En otra cosa servicio muy que distinta. no va a tener, y va a decir, pues yo pensé que esto era otra cosa. Entonces, es muy, muy sencillo. Sí es importante cuando alguien comienza con los dominios y ya metiéndome un poco en los temas técnicos, Sí, sí, sí. todos los dominios tienen una serie de datos de contacto, ¿de acuerdo? Son datos de contacto del registrante, administrativo, técnico y facturación. Esos son los 4 registros de contactos que tiene cada dominio. Eh, Esos datos serán los que definan de quién es el dominio y quién puede hacer cosas con el dominio. Eh, Cuando tú registras un dominio, ese dominio siempre va a tener unos datos. Por defecto, va a tener tus datos o los datos que tú le pongas. Pero es luego esos datos van a definir quién puede trabajar con el dominio o quién puede trasladar el dominio o de quién es el dominio. Entonces, es muy importante que cuando registremos un dominio, eh, nos aseguremos de que los datos que tiene el registro del dominio sean los que a nosotros nos interesan. Eh, Pueden ser de una empresa, evidentemente, si es porque así lo pide el proyecto, pero también pueden ser una persona física, o sea, nosotros mismos podemos tener los datos de registro Hmm. de dominio. Eh, si alguien ahora se está preguntando, uy, claro, pero si yo meto mis datos de registro de dominio, luego todo el mundo me va a ver que es mi dominio y demás. No, Eso te quería no. preguntar. Hace unos años sí, hace unos años los datos de registro de un dominio, lo que se denomina juiz del Hmm. dominio, eran públicos. Por lo tanto, si tú hacías un juiz del dominio, en nuestra página también se pueden hacer en cualquier momento, tú veías los datos de ese dominio. Había forma de ocultarlos, evidentemente. Había servicios que permitían ocultar el dominio, pero ya tenías que añadir un servicio más a... Ahora, con el cambio de normativa, no, ya depende un poco de la extensión de los dominios, pero en general, los dominios genéricos todos los datos de contacto están bloqueados, es decir, no son públicos, son privados. Por lo tanto, si tú haces un juicio de un dominio.com, por ejemplo, si el propio propietario no decidió hacerse público, no verás ningún dato. Es decir, podemos registrar un dominio con tranquilidad de que no va a haber ese tipo de lo has registrado tú o lo que sea. Pero internamente nosotros en el proveedor que tengamos el dominio, en nuestro panel de usuario de NetHosting, sí veremos los datos de ese dominio, esos datos de contacto. Y es importante que cuando registremos un dominio, esos datos sean los nuestros o los que queremos ponerle. Y no datos de un tercero o de cosas así. Nosotros, evidentemente, cualquier proveedor va a registrar con los datos que tú le digas, pero si lo contratas a través de un tercero, asegurarte de que pone los datos tuyos, no los datos de un tercero. No es lo habitual, pero es bueno también saber que es importante que esos datos sean los tuyos o los de la empresa que ha contratado el dominio, vamos. Vale, y a nivel de esa extensión que hablábamos antes, Hmm, decías que a nivel técnico todas las extensiones funcionan igual, pero ¿hay algo que debamos tener en cuenta? Porque como decías, antes básicamente tenías .com, tenías muy pocas, pero ahora tenemos más de 400, has dicho. hmm. Entonces, imagínate que nuestro nombre tenemos todos los dominios disponibles y después de lo que nos ha costado elegir el nombre, de repente decimos, joder, ¿y ahora cuál elijo? ¿Hay alguno que tenga ventajas sobre otro o hay algo que tengamos que tener en cuenta? No, realmente no. Lo único que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. Cuando tú registras un dominio, se registra de forma inmediata, ¿vale? El registro, digamos, la propiedad del dominio es inmediata. Una vez abonado el importe y confirmado el registro, que es nada, una cuestión de minutos, el dominio es tuyo. Pero ahora viene lo que el dominio se debe de propagar por Internet. Es algo nuevo y digamos que todos los ordenadores del mundo, para entendernos, deben enterarse de que hay un nuevo dominio. Y eso lleva un poquito de tiempo. No por registrar un dominio a los 5 minutos vamos a tener una página web funcionando. Va a tardar unas horas.
para hacernos una idea de cuánto puede tardar, pues el estándar son 24-48 horas. En realidad tarda bastante menos. Si tú registras un dominio ahora mismo, posiblemente en 4 o 6 horas para España ya podrás acceder a él sin ningún problema. Para el resto del mundo, pues a lo mejor tarda entre 8, 10 horas, 12 horas, dependiendo ya un poco del país, de los proveedores que tenga ese país y demás. Pero simplemente quedarnos con la idea de he registrado el dominio, pero no va a funcionar ya. Ya. No. Como advertencia, ¿no? Como Para advertencia. las ansiosos y ansiosas. Sí, no, porque a veces es, ya quiero enviar correos, ya quiero, vale, pero Espera espera un un poco, poco ¿no? porque se tiene que enterar el resto del mundo de que tú ya tienes un nuevo dominio. Pero a nivel técnico, a nivel de funcionamiento, funcionan todos exactamente igual. Es decir, el dominio va a tener unas DNS que son las que van a definir a dónde va cada cosa. Es decir, cuando hablo de DNS son, digamos, cuando tú escribes un dominio, por ejemplo, un navegador, tu idea es que vaya a una página web. Claro, pero tu navegador no sabe dónde está la página web, es decir, no tiene guardadas todas las páginas web del mundo. Entonces, le pregunta a unas DNS, vamos a simplificarlo un poquito, le pregunta a unas DNS, oye, ¿dónde está la página web de este dominio? Entonces, esas DNS le responden y tu navegador se conecta a donde está la página web y te la muestra. Simplificando un poco, es un poquito más complicado, pero vamos Sí. a dejarlo así. Entonces, todo dominio va a tener unas DNS, todo, eso es obligatorio, y luego va a tener unas zonas. Las zonas son las que le dicen a las DNS dónde está cada cosa, dónde está el correo, dónde está la web, incluso otra multitud de servicios que puede tener asociado al dominio. Aunque nos quedamos normalmente con la web y el correo, los dominios pueden tener asociados un montón de servicios, algunos automáticos, algunos de intranet, hay un montón de cosas que puedes tener sobre ese dominio, ¿no? Entonces, va a tener una serie de zonas y esas zonas le dirán a cada uno pues dónde está la web, dónde está el correo, dónde está la base de datos, dónde está el FTP, etcétera. Y todos van a tener esa opción. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que, por ejemplo, puede haber pequeños detalles en el sentido de si tienes unas DNS, no pueden apuntar todas al mismo sitio, por ejemplo, o no te dejan cambiar las DNS si no haces una determinada operación concreta, que puede llevar más o menos tiempo, o, por ejemplo, cambiar el registrante solo se puede hacer de una determinada manera. En otros casos se puede hacer directamente desde el panel de usuario. Hay pequeños detalles que realmente no influyen en el funcionamiento del dominio como tal. Una vez que lo tengas configurado, para entendernos, realmente te puedes olvidar del dominio en el sentido de técnico, de configuración, porque va a funcionar y ya está, sin más. Ahí realmente no deberíamos de preocuparnos a nivel técnico. Primero porque para eso estamos también nosotros por la parte que puedo hablar, pero una vez configurado y funcionando, no deberíamos de preocuparnos ya más del dominio más que de renovarlo cuando toque y poco más. O si queremos añadir en algún momento algún servicio más porque nos interesa o porque lo hemos contratado y nos piden, oye, añada al dominio esto, pues es lo único que tendríamos que tocar. Realmente ahí Vale. sí que no veo ningún motivo para seleccionar uno u otro. Vale, y o sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es más a nivel estratégico de branding el que tú quieras Por supuesto. posicionarte con Sí, un sí, sí. .com o con un punto local o con un Sí. punto ninja que decíamos antes, Sí, ¿no? Porque es un dominio muy curioso que uno se pregunta, pero ¿quién se ha molestado porque el proceso es bastante largo, por si, así como comentario, que existe una extensión de dominio, sí, es un proceso largo y costoso y pasa por bastantes fases y debe de ser aprobado a nivel mundial por la ICANN, que es la autoridad que controla los dominios, las extensiones de dominio de Internet, y que alguien haya pasado todo el trabajo para llegar a un... No, pues por ejemplo, con la cripto que comentabas antes, no, .eth, pues tiene sentido, ¿no? Que sea interesante y que alguien diga, oye, a mí me interesa que haya esta extensión porque es algo que seguramente tenga éxito y se podrá utilizar mucho. Pero claro, .ninja es como, hombre, Aquí. quitando a lo mejor algún país concreto, realmente...
Hay un emprendedor en España que es creador de contenido también y se llama Pau Ninja y a ese le vino como al pelo. Yo creo que estuvo súper atento porque se pilló el dominio de pau.ninja y Seguramente. ahora tiene todos sus blogs y todo con el punto ninja, capitalista.ninja, porque tiene varios blogs de diferentes Mm. temáticas y a ese le ha venido como al pelo porque Ese, es parte de su marca. ese, desde luego es perfecto. Sí, Pero sí, no, a ver, tenemos extensiones territoriales, tenemos relacionadas geográficas, relacionadas con negocios, relacionadas incluso en nuestra página web las tenemos clasificadas, con lo cual te puede ayudar a para pensar, filtrar. para filtrar si realmente me interesa más una marca, digamos, a nivel geográfico o a una marca ya un poco más relacionada con mi propio trabajo, con el propio proyecto. Hay siempre muchas opciones y seguramente encuentres justo lo que necesitas o por lo menos algo que ayude Que se aproxime. a aproximar y a posicionar ya la marca, sin duda. Sí, luego también, pues decir que también hay muchas maneras, ¿no? Porque si, por ejemplo, tu marca tiene un nombre que está pillado y al final tú quieres el .com, pues seguro que hay maneras de llamarlo el nombre de la marca brands.com. Puedes encontrar esas formas de pillar un Sí, dominio. claro, a ver, es raro que una marca nueva que no tenga, digamos, nada muy común. Claro, si buscamos palabras muy comunes, seguramente en algún momento nos los vamos a encontrar ya registrado, ¿no? Pero si no, es muy sencillo. Pero sí hay que jugar un poco también con ese tipo de cambios en las palabras, ese tipo de juegos de palabras realmente muchas veces, Sí, ¿no? sí, sí. Porque no nos olvidemos que al final lo que va a ser es una palabra. Ojo, permite guiones, pero de nuevo volvemos a lo mismo. Mejor Poner un evitarlo, guión ¿no? medio, ¿no? El famoso guión medio, ¿no? El que Sí, utilizábamos para separar las palabras en las frases y demás, realmente es útil, ayuda a establecer variantes de nuestra marca, pero ¿la gente sería capaz de acordarse? Eso, sí. Lo pregunta, que, lo, lo que hagamos esa decíamos, pregunta. hay que hacer la encuesta esa Hagamos una encuesta, a ver y ver si, qué pasa. porque fíjate que en voz es muy sencillo, ¿no? Lo que sea, guión medio, lo que sea, .com. Parece muy sencillo y realmente en voz es muy sencillo y la gente lo va a entender a la primera, ¿no? No hay mucha dificultad, pero si hay que escribirlo, Sí, ya es un poco distinto. Eh, que ojo, hay multitud de dominios que tienen guión medio y no ocurre nada, quiero decir, sí. funcionan y están bien posicionados y no pasa nada, pero si te fijas en las grandes marcas, en los que se posicionan, y seguramente tú me podrás dar bastantes más Sí, ejemplos, sí, sí. los guiones medios no son muy No, no, utilizados. no, no. No, por lo que te decíamos, porque al final intentas evitar todas las posibles fricciones y ponérselo lo más fácil posible al cliente para que te encuentre y porque al final es un negocio, o sea, hay que ponerlo fácil. Oye, para acabar ya, Sí, yo tengo curiosidad. El tema del precio, es verdad que hoy en día un dominio es algo muy barato, puedes encontrar dominios desde 8 euros al año, pero es verdad que tú entras y hay mucha variación de precios dependiendo de la extensión y luego también que lo que hablábamos antes, a lo mejor dominios con una marca de que la palabra son 3 caracteres, los ves que es mucho más caro que otro que es una palabra más larga. ¿Eso a qué se debe, esa variación de sí, precios? a ver, los precios de los dominios es algo que la gente siempre tiene mucha curiosidad, ¿no? Pero si te fijas, en la mayor parte de los proveedores la variación de precios es muy pequeñita, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no marcamos los precios de los dominios, aunque parezca un poco Ya, extraño. Quien marca, nosotros, cuando tú registras un dominio hay, digamos, dos partes. Está el registry del dominio y el registrar del dominio, ¿vale? Hosting registra el dominio contra una entidad que es la que controla ese dominio. Para hacer un ejemplo sencillo, si tú quieres registrar un .es en Hosting, no hay ningún problema, tú lo registras. Pero quien controla los dominios .es es SNIC, red.es, que es vale. la que decide si el dominio es válido o no y se puede registrar o no. Y eso pasa con todos los dominios. Siempre hay una autoridad por encima de los Ujú. registradores, de nosotros, las empresas proveedoras, que decide. Y ellos son los que marcan los precios. Es decir, registrar un dominio tiene un coste
y nosotros pues ponemos ese coste. Evidentemente luego hay el negocio y demás, pero la diferencia siempre es muy pequeñita. Y son ellos los que deciden los precios. Hay precios, pues dependiendo de esa empresa, pues que ponen los precios de una determinada, bueno, pues ponen los precios más altos o más bajos. De ahí muchas veces que Vale. sorprenda un poco. Y luego, lo otro que decías, hay una serie de dominios que nosotros no, sino las propias entidades que controlan los dominios, le llaman dominios premium o dominios gold o, bueno, tienen una serie de nombres, que vienen a ser dominios muy obvios. Es decir, recordemos, pues no sé, radio.club o cosas así, ¿no? Cosas muy obvias que todo el mundo pensaría ya desde el principio. Bueno, pues esos dominios normalmente tienen un precio mucho más superior de lo que tendría un dominio normal en esa extensión. No todos los ofrecen, ¿vale? Hay dependiendo. Y ahí sí que nos podemos encontrar variaciones de precio enormes según el valor que le dé la entidad que controla el dominio a ese nombre concreto. Yo personalmente creo que hay suficiente variedad como para, a menos que Eso nos es. queramos meter Eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Que tienes 400 extensiones, mal será si no encuentras una económica entre las 400. económica. De hecho, hay dominios que pueden ser 4 euros incluso. Luego hay promociones que son incluso a menos de 1 euro. Si estás atento, pues a lo mejor incluso te puede Al interesar año. registrar ese dominio al año, Sí, sí, sí. etcétera. O sea, hay multitud de opciones. El precio en sí, si quieres empezar realmente quitando dominios muy concretos o extensiones muy concretas que pueden tener un coste más o menos importante, ojo, con coste importante estoy hablando a lo mejor de 30 o 40 euros, quiero decir, no estamos hablando tampoco de nada Sí, 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 sí. excesivo, ¿no? Quitando estos dominios premium, pero los dominios premium ya podemos hablar De miles. de miles. No, recordemos el famoso caso del sex.com que se vendió por, bueno, una barbaridad. Que al final dices, hombre, pues tampoco es que sea. Ya. No deja de ser un dominio, ¿no? O sea, Yo creo tampoco. que son más caprichos de empresas, ¿no? A Pues veces que... probablemente, sí, probablemente. Pero si no, 4 euros, 8 euros, 10 euros durante un año lo tienes sin ningún problema. Realmente el coste de todo en relación a todo un proyecto que puedas empezar es nada, mínimo. Como se suele decir, un par de cafés Sí. y No poco es lo que más. te va a impedir No es lo que te va a lanzarte impedir, desde luego, empezar un un proyecto. proyecto, desde Sí, sí, luego. Es sí, la sin manera más duda. barata de empezar un proyecto online, pues eso no cuesta nada. Eh, Incluso muchas veces lo que nos pasa, que es tan barato que gente como yo, que somos emprendedores y que tenemos siempre 1000 ideas, acabas comprando dominios porque dices, tengo una idea, compro el dominio por si acaso. Y sí, luego tienes ahí a mí me pasa que tengo ahí un una cartera, ¿no? De dominio. una cartera de dominios que no he llegado a usar nunca, que los compro por si acaso y dices, bueno, por si acaso. Y luego, claro, toca renovarlos y dices, bueno, por si acaso. Y al final se va sumando y quieres... Te puedo comentar que por experiencia no eres el único, es decir, y No, lo ya, ya. entiendo también, ¿eh? Y lo entiendo también, quiero decir, Sí, sí. un emprendedor, alguien que está pensando y buscando ideas y proponiendo proyectos y además, tener unos cuantos dominios en cartera, digamos, ahí guardados y guardaditos y que nunca se sabe cuándo se pueden, porque a lo mejor no sale un proyecto en un momento determinado, pero oye, eso no quiere decir que mañana o dentro de 6 meses salga y ya tienes el dominio. Y a veces tener el dominio es suficiente como para ese primer empujón de posicionamiento de SEO, el dominio ya existe, no es algo nuevo, aunque solo tenga una pequeña página pues de parking, simplemente una landing con 4 cosas que a lo mejor no tienen que ver con el proyecto, pero bueno, las tengo ahí funcionando, ya es un punto a favor. Sí, sí, sí. Pues bueno, Lorenzo, yo no Mm. sé si quieres añadir algo más. Creo que hemos repasado un poco todos puntos. Sí, lo único comentar que recordarle que una vez que tengas el dominio, pues luego hay que plantearse el hosting. El Pero hosting, supongo que eso ese es. ya será otro, Sí, o- eso. otro tema distinto. Pero nada, en el dominio simplemente recordar un poco lo que hemos hablado. A nivel de branding, lo que has indicado, ¿no? Ver un poco cómo queremos enfocar ese dominio. A nivel técnico, da igual la extensión.
la puede registrar cualquiera que esté libre, evidentemente. La extensión lo que va a marcar es, digamos, ese punto adicional a la hora de enfocar tu marca, territorial, local, de negocios, ocio, en fin, ahí siempre ya un poco lo que quieras utilizar. Y el nombre, aparte de, digamos, la imagen que quieres dar, pues recordar estos pequeños tips, ¿no? Ni demasiado corto, porque posiblemente esté registrado, tampoco demasiado largo, y posiblemente lo que hemos comentado, ¿no? La idea mejor es hablar con la gente que tienes alrededor, gente que a lo mejor no tiene ni idea de lo que, ni es internet, ni páginas web y tal, y decirle, lo escuchas bien, podrías deletreármelo, podrías escribirlo sin dudas en un papel y darte una idea y pulirlo, ¿no? En plan, qué dudas puede haber y demás. Yo creo que con eso y la imaginación de cada uno, claro, por supuesto, Sí. que quizás sea también algo básico, con eso podrías tener un dominio pensado y registrado, vamos, sin ningún problema. Nada, ya sabes que además eso es parte de tu identidad, o sea, es el primer paso muchas veces, o sea, que hay que cuidarlo bien y tenerlo en cuenta para todo. Posiblemente sea la parte que más tiempo te puedas llevar a la hora de definir un Sí, proyecto. sí. Una Y vez que tienes la idea. Y es importante dedicarle su tiempo por lo que decíamos antes, que luego los errores son muy difíciles de volver atrás a Claro, veces. tú recuerda que luego el dominio va a estar en todos lados. Tú imagínate que te haces, aunque parezca una tontería, te haces tus tarjetas de visita, ¿no? Que aunque Sí. ahora no se lleva mucho, pero bueno, tus tarjetas de visita y resulta que luego cambias el dominio. O Sí. cambias la web y le tienes que cambiar en todos los sitios de la web tu nombre de dominio y se tiene que propagar de nuevo y seguramente tú lo conoces mejor. Propagar un nuevo nombre de dominio y volver a conseguir el posicionamiento que tenía el Es antiguo complicado. no es tan sencillo. Es complicado, sí. Pues nada, Lorenzo, yo te doy muchas gracias. Doy las gracias también a Dina Hosting, que siempre lo digo, principalmente porque me alegra mucho que patrocinéis este podcast, porque sois mis proveedores desde que tengo uso de conciencia, desde que hago webs, o sea, todas las webs que tengo os he usado. Tú no lo vas a decir, pero yo sí que lo puedo decir, que el soporte que dais es buenísimo. Y yo me acuerdo cuando empezaba que no tenía ni idea, me daba mucha tranquilidad poder hablar con vosotros y preguntaros cualquier duda o cualquier chorrada que a veces cuando empiezas no tienes ni idea y te da mucho miedo antes de tomar decisiones, y eso es algo que tenéis muy bueno. Así que a la gente que quiera empezar un proyecto o que incluso ya tenga uno pero quiera empezar otro, ¿no? Pues que le dejaré un link abajo con el link a Dina Hosting para que le echéis un ojo. Y nada, te agradezco mucho, Lorenzo, la charla. Creo que hemos tocado ahí ese yin yang entre tema branding y tema dominio, que para empezar un proyecto es esencial. Encantado, Ignacio. Sí, yo creo que con estas pequeñas ideas creo que uno ya puede, digamos, poner un pie en el tema de los dominios. Y si no, pues oye, aquí estamos por la parte de Dina Hosting. Recordar que estamos 24/7, llamadas, chats, correos electrónicos y aunque no vayas a registrar el dominio, oye, consúltanos y te podemos dar las opciones que veamos o resolver cualquier duda que tengas, porque a veces es mucho más sencillo, pues eso, consultar directamente y aquí estamos para resolverlo. Pues nada, doy fe de ello. Y esperamos que haya sido útil para la gente, que hayáis aprendido cosas, yo creo que sí. Y nada, nos vemos a la semana que viene con otro nuevo podcast. Un saludo, Lorenzo, y hasta la próxima. Encantado, Ignacio.